soy el testimonio de que Dios nos sostiene, de que Dios no nos suelta y de que Dios en sus propósitos, a pesar de nosotros, sigue teniendo planes. Y hoy en esta mañana solo quiero compartirte de lo que yo he experimentado en estos últimos 4 años. Yo he crecido en la iglesia todo el tiempo y en mi momento más difícil, que no estoy diciendo que se van a acabar porque yo creo que venimos a esta vida a experimentar muchas cosas. En ese momento más difícil que yo experimenté en mi vida, y yo tenía un dolor muy grande y yo decía, pero es que ¿cómo se quita este dolor? Es que ¿cómo se cura? ¿Cómo te lo puedes arrancar? Yo decía, es que Jesús fue todo perfecto. Jesús no me entiende. Y justo eso era lo que Dios me llevaba y quiero llevarte. Que Jesús siente lo mismo que tú y yo sentimos. Que Jesús experimentó todos los escenarios y sentimientos que tú te puedas pensar que pueden sucedernos en esta carne, los experimentó. Y cuando yo empecé a entender que yo entendía como que la vida de Jesús, como que Jesús en la escuelita, desde la escuelita bíblica los domingos y demás, que Jesús pues siempre iba todo perfecto, levitándose y todo, y así como que todo santo y pues perfecto. Pero en este tiempo te puedo decir que Jesús, a través de su ejemplo, me enseñó que en su humanidad también nosotros podemos sentirnos identificados con la persona de Jesús. Y si tú has estado experimentando algún momento difícil o alguna situación donde crees que Dios no te escucha, que Dios no te comprende, que Dios no está ahí, déjame compartirte que eso es verdad. Entonces, si me ayudas a ponerte de pie, me gustaría que fuéramos al libro de, perdón, voy a estar con mis lentes, un segundito, al libro de Efesios 4:13. Y cuando ya lo tengas me dices sí, ya, amén. O dices, y ya, yo ya sé que ya lo encontraste. Eso. Muy bien. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Este es el estándar que tú y yo debemos de perseguir todos los días. Puedes tomar tu lugar, todos los días. Es el estándar que nos dejó Dios para entender que aún en nuestra humanidad podemos ser fieles a Dios y podemos caminar como Jesús anduvo, porque finalmente esa es nuestra meta, llegar a ser como Jesús, ¿verdad? O nada más yo creo que es eso. Entonces, en este andar de saber que Jesús era todo perfecto y que parte de lo que Dios nos demanda a nosotros es ser más como Jesús todo el tiempo, también nos muestra que Él tenía una parte humana, una parte en la que Jesús también se dolía, en una parte en la que Jesús también se enojaba, en la parte en la que Jesús se sentía abandonado. Y cuando yo estaba en este momento donde yo me sentía confrontada con muchísimas cosas en mi vida, muchas, pero a la vez necesitaba saber que Jesús me entendía. Yo necesitaba escuchar que Jesús había experimentado por lo menos una 10ª parte de lo que yo sentía en ese momento, porque yo sentía la necesidad de conectarme con eso, con Jesús. Y hay veces que nosotros estamos experimentando situaciones difíciles, ponle el nombre que tú quieras, la situación en la que tú estés, y a veces nuestra humanidad y nuestra carne no nos deja conectar en nuestra oración con Jesús. Y eso era lo que a mí me pasaba. Yo decía, es que no puedo entender cómo Jesús, siendo todo perfecto, a ver, de veras experimentó dolor, a ver, de veras se sintió frustrado, a ver, se sintió traicionado, defraudado. O sea, yo decía,
¿cómo? O sea, ¿cómo? Y Dios en su gracia y en su misericordia me llevaba a la palabra a donde tenía que entender que los procesos y las circunstancias difíciles en nuestra vida por nuestras malas decisiones o porque Dios lo permite o porque la soberanía de Dios es algo que no entendemos pero sucede, son necesarias en tu vida y en la mía. Si Jesús, el Hijo de Dios, no le dio skip al dolor, no le dio skip a la necesidad, no se quiso brincar el tener hambre, no se quiso brincar sentir enojo, tú y yo tampoco. Tú y yo tampoco, porque es parte de nuestro proceso. Es parte de nuestra vida como cristianos experimentar y pasar por esos lugares que no queremos pasar porque Dios nos quiere pulir, porque Dios nos quiere perfeccionar. ¿Es fácil? No. ¿Es padrísimo? Tampoco. Pero en todas esas circunstancias yo te puedo decir que si nosotros de verdad se las dejamos a Dios, la Biblia dice en Romanos 8:28 que todas las cosas, ¿qué dice? Obran para bien, para aquellos que amamos a Dios. Y si algo me queda muy claro es que después de 4 años y más, Dios me ha estado mostrando ciertas cosas que eran necesarias para mi vida. Y quiero llevarte a otro versículo. Ay Dios, se me anda cayendo el changarro aquí. Ya se me cayó. Nos vamos al libro de Efesios. No, no es cierto. Muchas gracias. Ven, les digo que ando bien nerviosa. Nos vamos al libro de Mateo 26:40. Por favor, si lo tienen ahí. Y ahorita yo me voy para allá. Vamos a estar moviendo la Biblia un poquito. Mateo. Hubo un momento en mi vida donde ¿no les pasa que cuando estás pasando por momentos difíciles, pues esperas que haya alguien ahí, ¿verdad? Un hombro o una persona a la que tú puedas acudir y orar y que te pueda pues mostrar un poco de amor. Pues yo no la tuve. Y yo me acuerdo que en un momento de oración, cuando yo estaba hablando con Dios y yo tenía muchas cosas que decirle a Dios, Él fue, ahora lo entiendo, pero en el momento no lo entendía, que Él siempre va 10 pasos adelante de nosotros. Y yo me acuerdo y no se me olvidan esas palabras, hasta el día de hoy las tengo aquí grabadas y en mi corazón, y me dijo: no esperes nada de nadie. Nadie es nadie. Espera todo de mí. Hermano, no esperes nada de nadie. No pongas tu confianza en nada ni en nadie. Porque solo nuestra confianza y solo nuestra esperanza vienen de Él. Y cuando escuché eso de Dios, no sé cuánto tiempo estuve llorando, pero fue también la gracia de Dios, porque cuando eso llegó y lo experimenté, de alguna manera sentí que Dios me estaba diciendo: te tienes que agarrar de mí o de mí. Y muchas veces vamos a pasar por esas circunstancias para agarrarnos de Dios o agarrarnos de Dios. Y con el tiempo entendí que era necesario, que yo tenía que pasar por esa circunstancia para poder experimentar la bondad de Dios en mi vida y para poder decir con toda certeza que fue Dios el que me sostuvo, que fue Dios el que estuvo conmigo, que fue Dios el que estuvo en cada momento en el camino donde yo sentía que no me iba a parar, donde yo sentía que ya no podía más. Él estuvo ahí. Y necesitamos experimentar eso para darle la gloria a Dios. Nada más. Porque muchas veces en nuestra necesidad y en nuestro momento difícil podemos decir: ay, le voy a hablar a fulano. Ay, que al cabo están mis papás. O le voy a hablar a fulanita. Y no están. Y no están. Y no es porque sean malos.
Es porque Dios lo permite para que tú y yo depositemos nuestra confianza 100% en Él. Nada más, nada más. Y cuando yo estaba en este momento, pues claro, sí, me sentí triste porque yo pensaba que iba a tener a alguien con quien correr y decir, me está pasando esto. Pero no había nadie. Pero estaba el Señor, estaba su presencia, estaba su palabra, estaba su espíritu conmigo. Y cuando vamos a este versículo, Jesús me llevaba a entender que Él sentía eso justo que yo estaba sintiendo y experimentando en ese momento, que dice Mateo 26:40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo ahora? O sea, Jesús en su momento más oscuro, donde un día antes iba a ser crucificado y tenía 12 discípulos y estaba Pedro que le decía, ay Señor, yo te amo, ay Jesús, mira que yo contigo, tú y yo somos uno mismo, se quedó dormido. Y cuando yo leía esto, también era una manera de sanar mi corazón, de entender que Jesús estaba perfectamente identificado conmigo porque Él pasó por esa circunstancia. Cuando Él creía en esta humanidad de que sus discípulos podían estar con Él y orando y velando y fortaleciéndolo, se quedaron dormidos. Muchas veces podemos sufrir esta tristeza o esta decepción de que los que sentíamos que iban a estar con nosotros no estuvieron. Pero no te preocupes, porque Jesús siente lo mismo que tú sientes en este momento y entiende por lo que estás pasando y no le es indiferente. Y algo que me queda muy claro, pero muy, muy claro, y hasta lo puse en mayúsculas porque es algo que siempre se me ha quedado, es que Él prometió estar contigo hasta que el dolor se convierta en un propósito. Hasta que tu situación difícil por la que estés pasando, Dios no te va a soltar hasta que eso se convierta en un propósito. ¿Cuántos queremos eso? Yo quiero que todo esto Dios lo transforme en un propósito para su gloria. Que Dios lo transforme para que Él se vea glorificado de una manera que ni siquiera yo me explique. Y no necesariamente tiene que ser estar al frente o cantando o predicando, sino en el día a día en nuestra vida, que Dios se vea glorificado. Acompáñame al siguiente versículo donde también Jesús experimentó esto y decía, Mateo 27:46. A veces los papás nos tienen que dejar para que podamos madurar y podamos crecer y podamos enfrentarnos a las circunstancias y a las consecuencias de lo que nosotros decidimos. En el momento yo no lo veía. En el momento yo estaba súper frustrada y estaba con muchas cosas. Ahora entiendo, como mamá que soy, que a veces tenemos que dejar que los hijos, como dice mi papá, nos demos de topes en la cabeza para que podamos entender muchas cosas. Y Jesús, créeme, experimentó exactamente lo mismo. Y eso también fue otra cosa que me ayudó a mí a decir, ay, Jesús también lo pasó. Bueno, nos vamos al 46 y dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactini, esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A lo mejor tus padres terrenales han estado ahí, pero a lo mejor no has sentido que Dios ha estado ahí contigo. Jesús entiende el sentimiento que tú en este momento quizás estás pasando o que pasaste. Jesús estuvo ahí y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Y todas estas circunstancias son necesarias y fueron necesarias en la vida de Jesús para que pudiéramos entender y conectar con Él, de que siempre me dicen un título para la predicación, yo no considero que estoy predicando, solo que estoy compartiendo, pero
Si algún título le podemos poner es Jesús 100% humano, 100% Dios. Porque nos enseña que en su humanidad nunca pecó y que dentro de su humanidad siempre fue Dios. Y todas las circunstancias por las que pasó Jesús tuvieron un solo propósito. Y si tú te fijas, Él sintió dolor, Él sintió angustia, Él se enojó. ¿Te acuerdas cuando se enojó cuando estaban ahí los fariseos y todos vendiendo sus triques en el templo? Y se enojó. O sea, Él sabe perfectamente cuando tú y yo nos enojamos y lo entiende, pero no pecó. Fue tentado. ¿Cuántas veces de nosotros hemos sido o somos tentados en ciertas áreas de nuestra vida? Y a veces decimos, ay, me siento tan mal porque Jesús es todo perfecto que yo no merezco. Sí, pero Él entiende porque Él en el desierto fue tentado. Y a veces no podemos conectar con Dios también porque dejamos que el enemigo se infiltre en nuestros pensamientos y nos haga sentir culpables de decir, no, pues es que no eres perfecto, mira lo que hiciste, mira lo que decidiste. No, ni te acerques porque Jesús es perfecto y tú estás lejos de ser perfecto. Pero Jesús no busca perfección. Dios no busca perfección de nosotros, busca corazones dispuestos. Y dentro de mi andar y mi vida cristiana y servir, Dios sabe que yo amo servir a Dios. Pero a veces hay momentos en que te tienes que sentar para restaurar, hay momentos en que te tienes que sentar para recibir. Y esos tiempos son necesarios. Y cuando yo estaba sentada, pues era muy difícil. Porque desde que soy chiquita, yo servía en la iglesia. Y no imaginaba mi vida no haciendo otra cosa. Y con el tiempo Dios me enseñó que necesitaba también ese tiempo, porque yo empecé sin darme cuenta, porque es una línea muy delgada, el amar más las actividades y las cosas que podría yo hacer para Dios y la iglesia que al Dios de las cosas, que al Dios de la iglesia. Porque Dios lo más que quiere de nosotros no es que tanto podamos hacer en la iglesia, que está padre, es parte de nuestro propósito, pero lo que Dios más anhela de ti y de mí es que nuestro corazón siempre permanezca con las razones y los motivos adecuados cuando estamos al frente. Porque si nos desviamos un segundo como yo lo hice, empecé a amar más las cosas de la iglesia que al Dios de la iglesia. Y podemos tener 200,000 actividades, pero eso no quiere decir ni que Dios nos las mandó a hacer, ni que estamos haciendo cosas que agradan a Dios 100%, porque cuando nuestro corazón deja de estar con el corazón de Dios, eso ya no es relevante para Dios. ¿Me explico? Y yo no me estaba dando cuenta que eso estaba sucediendo en mi vida hasta que Dios me dijo, ¿sabes qué? Te tienes que sentar. Quizás a lo mejor en tu caso es otra cosa. Hay algo más importante que un servicio a Dios. Hay algo más importante que ahorita está robando tu atención hacia fijar tus ojos en Jesús. Tú sabes cuál es esa cosa, esa persona, esos motivos, pero sabes que Dios te entiende. Jesús sabe perfectamente lo que estamos pasando. Y en este mismo andar de la iglesia, hay personas que les encanta, como que se creen o nos creemos que somos como que, ¿cómo lo puedo describir? Como que nos creemos que nosotros somos como, no sé, quien podemos hablar y decir y opinar del corazón de otras personas cuando solo Dios sabe lo que hay en nosotros. Hermano, yo
voy a hacer un paréntesis aquí. Todas las personas que tú ves sirviendo aquí al frente, en la semana, en lo privado, detrás de las cámaras, nadie es perfecto, ¿eh? Nadie somos perfectos. Y tú que estás ahí sentado, tienes la misma responsabilidad de Dios que el que está aquí. Los que estamos aquí no tenemos superpoderes para no pecar, para no ser tentados, para no ser humanos. Entonces, si Jesús no pone esa carga, no la pongas tú en los que están sirviendo, porque ya de por sí es una responsabilidad muy grande. Y en vez de eso, por favor, ora. Ora por la vida de cada uno del que está sirviendo. Ora por el corazón del que está dirigiendo la oración. Ora por el corazón de la persona que está allá atrás en el audio. Ora, hermano. Porque si nos ponemos a rebuscar en nuestras vidas, nadie salimos 100% invictos. Y ese ejemplo Jesús me llevaba, a lo mejor no lo tengo aquí, pero ¿te acuerdas la mujer, la prostituta que todo el mundo la estaba apedreando? Jesús agarró otra piedra y se la aventó. ¿Qué dijo? Levántate y no peques más. Y a veces como iglesia nosotros agarramos otra piedra y se la queremos aventar a la persona. El conectar con Jesús es conectar con que Él también tuvo compasión. Y tiene compasión de nosotros. Y si nosotros queremos llegar a ser como Jesús, necesitamos tener compasión. Y te voy a decir una cosa, y lo digo con mucha vergüenza, pero hasta que no me pasó lo que me pasó, pude entender muchas cosas y mucha de la compasión de Jesús. No permitas llegar en un punto tan difícil en tu vida para entender que debemos de tener compasión por otros. Jesús fue alguien que simplemente vino a este mundo para enseñarnos que se puede, ¿No es fácil? No, no es fácil. Acompáñame a Juan 13:21, por favor. Dice, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Jesús sabía con quién contar y con quién no. Y a veces en la vida cristiana vamos a experimentar eso también. ¿Está padre? No. Ya te digo yo que no. Si has sentido una decepción, si has sentido que alguien te falló, no te preocupes, Jesús entiende. Y en este andar, ¿no te pasa que en la vida cristiana hablamos mucho, ay, Jesús esto, Jesús el otro, Jesús es esto? Pero hasta que no lo vives y se lo entregas verdaderamente puedes decirlo porque lo viviste. Yo te puedo decir que Jesucristo es suficiente. Jesucristo es suficiente para llenar cada hueco en nuestra vida. Y a veces estas circunstancias que vivimos en la vida son necesarias para caer una vez más y tomar en cuenta que si no
le damos a Jesús el control de nuestra vida, lo invitamos en nuestras decisiones, lo invitamos a ser parte de nuestra agenda, de nuestra rutina, entonces si no lo invitamos no vamos a poder ver la obra de Dios en nuestra vida y no vamos a poder llegar a conocerlo más. Entonces cuando yo estaba en esta situación yo decía, entonces, a ver, quiere decir que yo me voy a fletar todos estos dolores y más también. Y Dios era, pues sí. Y te acuerdas el versículo que dice, en el mundo tendréis aflicciones. Bueno, pues yo no lo conectaba con aflicciones personales ni de la vida. Yo siempre lo conectaba con aflicciones de lo que vaya a pasar en el mundo, del apocalipsis y tal y no sé qué. Hasta que yo no experimenté una situación difícil, entendí que decía aflicciones en mi vida. En el mundo tendremos aflicciones, decepciones, frustraciones, pérdidas, pero ¿qué dice? Confiad. No sé dónde está tu confianza ahora, hermano. A veces creemos que está en el lugar correcto, que es en Jesús, pero la realidad es que a veces no lo es. A veces no lo es. Y si Jesucristo tuvo que experimentar todas estas situaciones, era porque había un propósito. Si te fijas, no fue fácil, ¿verdad? Toda la historia de Jesús. ¿Y cuál era el propósito? Ser crucificado para que Él pudiera resucitar al tercer día y tú y yo pudiéramos gozar de la gracia que hoy gozamos hasta este momento. Entonces Dios me llevaba a entender que todo lo que yo había atravesado en mi vida y todas las circunstancias, a pesar de mis errores, a pesar de mis malas decisiones, a pesar de los pesares, Dios me llevaba a ver la fotografía completa de lo que está por venir, que no lo sé, pero no me centro ya en la frustración, no me centro ya en el dolor, me centro en lo que está por venir, hermano. Y Jesús sabía que si tenía que pasar por ese dolor y que tenía que pasar por crucifixión, Él estaba seguro de lo que iba a hacer en un futuro, ¿verdad? Él veía el porvenir, que era que nosotros pudiéramos ser salvos, hermano. A veces nos ciega nuestra situación, a veces nos ciegan las circunstancias difíciles por las que estamos experimentando y no vemos fin y no sentimos que no se van a acabar y que van a seguir otra. Pero no te preocupes, porque Él ha vencido por nosotros. Entonces, cuando tú veas que la cosa no funciona, que la cosa no está jalando, no te centres en lo que estás pasando ahorita en este momento. Confía en lo que Dios tiene para tu vida. Confía que lo que está sucediendo, por más malo que sea, va a tener un fruto para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Yo te puedo decir que todavía no lo veo y hay muchas cosas que no entiendo, pero confío en mi Señor. Confío en que Él tiene el control de mi vida, porque esa es otra. A veces nosotros queremos agarrar el control de nuestra vida y ahí es cuando ya valió todo. Dale el control de tu vida a Cristo. Fácil decirlo, difícil vivirlo, lo sé, pero todos los días yo me acuerdo de este versículo: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Todos los días es un versículo que a mí me acompaña para entender que mi día debe estar puestos los ojos en Jesús. ¿Soy perfecta? No soy Jesucristo. No soy Jesucristo, pero tengo al Espíritu de Dios que me ayuda todos los días a ir caminando un día a la vez, intentando hacerlo un poco mejor para la gloria de Dios. Y parte de eso, que a veces nos falta sabiduría. Bueno, a mí me faltó mucha en muchos sentidos, pero a veces cuando estamos sirviendo con este estándar de decir Jesús fue todo perfecto, Jesús fue todo santo, Jesús pues no pecó,
yo lo que hacía es que estoy viviendo una situación difícil y pues voy a orar yo con Dios. Error. Por muchos años yo estuve tratando como de tapar cosas y circunstancias porque yo decía, yo no puedo ser de piedra de tropiezo para nadie, yo no puedo decir lo que tengo porque pues Jesús nunca demostró debilidad en mi ignorancia y en mi falta de sabiduría. Porque a veces como iglesia demandamos esta perfección y no nos damos cuenta de los que están al frente. Y en esta falta de sabiduría, lejos de a lo mejor quebrantarme un día y de ser honesta y decir, pues me está pasando esto, mejor yo creía que yo podía sola con Dios y no es cierto. Y lo podemos ver en el ejemplo de Jesús, que Él se mostró tal cual con sus discípulos. O sea, ¿por qué no se quedaron conmigo orando? Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, Él estaba haciendo como Él era. Porque Jesús quiere que cuando tú y yo mostramos nuestra vulnerabilidad y la gente se puede dar cuenta que no eres perfecto, conectas con gente de carne y hueso como Jesús conectaba todos los días con gente de carne y hueso. Y cuando conectamos con gente de carne y hueso, en la iglesia nos sentimos identificados de que nadie somos perfectos y que dices, ay, pues no nomás me pasa a mí ciertas circunstancias, ¿verdad? Y nos podemos fortalecer los unos a los otros. Y todavía más, si hay alguien que a lo mejor dice, yo quiero servir pero me da miedo porque pues el estándar de perfección está muy cañón y yo no puedo. Y cuando te ven en tu vulnerabilidad de que no eres perfecto, de que estás muy lejos de serlo, pero que eres honesto y dices, Dios, aquí estoy, puedes inspirar a otros a servir también. No estamos aquí para tener como una lista de cosas que necesitamos llenar para ser perfectos y estar aptos para servir aquí o hacer algo para la obra de Dios. Dios solo busca corazones dispuestos, nada más. Corazones que entiendan que necesitamos todos los días ir a los pies de Jesús para reconocer nuestras necesidades y nuestras debilidades y pedirle que nos sostenga todos los días de nuestra vida. Entonces, cuando tú estés en una lucha, cuando estés en una situación difícil, no luches solo, no luches sola. Dios ha puesto personas en nuestra vida con las cuales podemos ir y pedir que oren por nosotros. Cuando yo me di cuenta ya era muy tarde, pero nunca es tarde para entender en las manos de Dios. No sé qué circunstancia de tu vida o qué proceso en tu vida cristiana estés en este momento, pero Jesús sí lo sabe. Y yo solo quiero compartirte desde el lugar donde a mí Dios me mostró y Dios me enseñó, que entiende perfecto todas y cada una de las circunstancias que yo paso, de los momentos difíciles que tenemos, de las frustraciones a las que podemos llegar. Pero confiemos de que Él hará. Y en este proceso en el que tú estás pasando, en esta dificultad, en este momento de tu vida, agárrate de la única persona que puede hacer la diferencia, y ese es Jesús. Solo Él y su palabra nos puede sustentar. Yo pude haber tomado una decisión distinta y de abrazar mi dolor y de abrazar mis decepciones y decir, no, Jesús, y me voy. Porque eso es lo más fácil, huir, no enfrentar. Hacer como que aquí no pasó nada y adiós. Pero Dios no quiere eso. Dios quiere que enfrentemos con Él a nuestro lado cada circunstancia para poder ir venciendo, ir caminando, ir madurando.
Fue difícil, muy difícil, pero no imposible porque yo tenía a Dios y tú también lo tienes. Y Dios en esta mañana nos quiere alentar a acercarnos a Él, acercarnos sabiendo que Él entiende tu debilidad. No dejes que el diablo te diga que no. No dejes que el diablo te diga que no te puedes acercar, que no te entiende, que no ha pasado por ahí, porque ya vimos que lo pasó. Y te puedo seguir diciendo versículos de cuando tuvo hambre, de cuando tuvo miedo, de cuando todos. Jesús quiere que entiendas que Él es 100% Dios, pero que en ese 100% humano entiende tu humanidad, entiende mi humanidad. Y cuando podemos conectar con Jesús de esa manera poderosa, podemos llegar a su palabra y podemos experimentar la presencia de Dios, la sanidad de Dios en nuestro corazón y que Él va a responder en su tiempo. Lo demás se lo dejamos a Él. Nuestro único pasito que debemos de hacer es dejarlo en las manos de Dios y confiar en Él. Fácil decirlo, sí, difícil vivirlo a veces. Para finalizar, yo lo único que te puedo decir es que quizás podemos tener en nuestra vida cosas que nos están impidiendo acercarnos a Dios o a caminar una milla más para servir a Dios. Y nos justificamos en nuestras imperfecciones, en nuestras circunstancias, o abrazamos nuestros dolores y no dejamos que la obra de Dios se complete en nuestra vida. O quizás, como me pasó a mí, sirves todo el tiempo en la iglesia y ya es tanta costumbre y ya es como en automático que dejamos de entender el por qué y para qué y cómo está nuestro corazón ahí y desde qué lugar lo estamos haciendo. Necesitamos tomar un minuto y parar y decir: Dios, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? ¿Te estoy dejando actuar en mi vida? ¿Te entregué lo que estoy viviendo? ¿O lo estoy abrazando? ¿O digo que sí? ¿O tengo tanta culpa que no me quiero acercar? ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Solo tú y Dios lo saben. Yo solo vengo a compartirte que Jesús te entiende, que Jesús quiere seguir caminando contigo, que su obra no ha terminado ni se ha detenido, que Él tiene propósitos maravillosos para tu vida, la vida de tu familia, que quizás este momento no los ves o los ves muy lejanos, pero van a suceder cuando le cedas el total control a Dios. Nada más, nada más, porque si nosotros seguimos metiendo nuestra mano, no va a pasar nada, hermano, absolutamente nada. Y Dios nos ha dado, yo creo que a todos, muchas promesas, ¿verdad? Y quizás no se han cumplido, una porque a lo mejor no es el tiempo de Dios, pero a veces porque no estamos preparados o no estamos haciendo lo que a nosotros nos toca hacer. Para que la promesa de Jesús se cumpliera, Jesús tuvo que hacer su parte en su humanidad. Si Jesús no hubiera cumplido con la parte que a Él le tocaba en esa humanidad, ¿tú crees que hubiera ido a la cruz? No. Pero nos enseña que en su humanidad, hasta el último segundo, cumplió la voluntad del Padre. Dios quiere que hagamos su voluntad, aunque es difícil, aunque no nos gusta. Pero su palabra dice que su voluntad es ¿qué? Buena, agradable y lo más importante es perfecta. ¿Qué es esa voluntad que Dios tiene para mi vida? No lo sé, pero sé que va a ser buena, agradable y perfecta. Y que desde que yo decidí entregarle todo eso a Dios, créeme, ha sido como un volver a empezar, que no se acaba, que sigo siendo imperfecta,
que sigo teniendo luchas, que sigo teniendo cosas, pero ahora estoy con la paz en mi corazón de que en mi humanidad Jesús entiende. Y que mi humanidad no va a detener el propósito de Dios cuando yo la someto a su presencia, cuando yo la someto a su voluntad. No sé qué es aquello que a lo mejor te está impidiendo dejar que la obra de Jesús se cumpla en tu vida, pero creo yo que hoy es el momento para que tú y Dios en lo personal oren y hables con Él y realmente puedas cederle todo aquello que no has podido hacerlo 100%, o que quizás entendías que Él no entendía esta parte humana de ti, la entiende perfecto. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Los tiempos difíciles, pues no te puedo prometer que se van a acabar, porque van a seguir. Pero tenemos al Señor. Acuérdate, confiad, porque yo ya he vencido. Solo tenemos que hacer nuestra parte para que en nuestra humanidad Jesús se vea glorificado. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por la persona de tu Espíritu que día a día vivifica nuestros corazones y nos alienta. Gracias, Señor, porque en medio de nuestras circunstancias, en medio de nuestras debilidades, de nuestras malas decisiones, de nuestra falta de sabiduría, tú estás ahí. Qué maravilloso es saber que tú entiendes perfectamente lo que pasamos, que tú entiendes perfectamente nuestro corazón y que nada te es indiferente, que nada te es oculto. Dios, ayúdanos a acercarnos a ti. Que el enemigo no venga, Señor, a distraernos en nuestros pensamientos, diciéndonos que no nos podemos acercar, cuando tu palabra dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, en donde encontramos tu gracia, Señor, en nuestra vida, y la verdad que nos confronta con nuestro pecado, con nuestros errores. Dios, gracias porque en tu humanidad podemos ver que tú atravesaste todas las cosas por las que nosotros podemos experimentar, y dejarnos saber que contigo todo es posible. Fortalece nuestra fe, Señor. Fortalece nuestros corazones. Que aunque hayamos vivido circunstancias difíciles, decepciones, pérdidas, enfermedades, podamos siempre correr a ti. Que tú seas siempre nuestra única opción, no la primera, la única, Señor. Que todas las dificultades y todo el dolor, Señor, como tú lo prometiste, lo vas a cumplir y lo vas a tornar en propósito a nuestra vida para darte la gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no fijarnos en lo que está sucediendo justo ahora que no entendemos, sino a saber que eso que estamos pasando lo sobrepasaremos en ti. Daremos gloria, Señor, a tu nombre. Dios, que sea tu Espíritu Santo sobre cada uno de mis hermanos, Señor, fortaleciendo, hablándoles, guiándoles, Señor. Que seas tú, Señor, en esas noches difíciles, en esas noches de angustia, Señor, trayendo palabra, trayendo consuelo, trayendo fortaleza, Señor, recordándoles, Señor Jesús, que tú vas con nosotros paso a paso y que no estamos solos, Señor, que te tenemos a ti. Tú eres más que suficiente y eres lo único que necesitamos todos los días, que eres el aire que respiramos, Señor, que eres la fuerza que necesitamos todos los días para caminar. Y que si te tenemos a ti, tenemos absolutamente todo, Señor.
Recuérdanos, Espíritu Santo. Recuérdanos que te tenemos a ti. Recuérdanos a correr a tu presencia. Recuérdanos a refugiarnos en tu palabra. Recuérdanos a escondernos en la sombra de tus alas y saber que ese es nuestro hogar seguro, Señor. Tu presencia. Tu presencia. Señor, yo te pido que traigas respuestas a mis hermanos, Señor, en su situación. Que obres poderosamente, Señor. Y que podamos escuchar testimonios de lo que tú haces en la vida de cada uno, Señor, para que otros seamos fortalecidos en nuestra fe, Dios. Ayúdanos, Señor, a cada día darte el lugar que tú mereces, y a que nuestra vida todos los días pueda acercarse un poquito más al ser más como tú, Señor. Si ese es el deseo de tu corazón, habla con Él en este momento. Levanta tus manos, ríndete a Él y dile: aquí estoy, Jesús. No tengo nada que no sepas. No hay nada que te sea oculto de mí. Aquí estoy. Aquí estoy. Tú sabes por lo que yo lucho. Tú sabes por lo que yo batallo. Tú sabes que no soy perfecto. Tú sabes que soy un ser humano, pero quiero ser un ser humano sometido a ti, Señor. Que mi humanidad se someta a tu espíritu todos los días, Señor. Aquí estamos, Jesús. Sigue orando, sigue hablando con el Señor. No pierdas este momento. No pierdas este momento. Dios en esta mañana quiere realmente llenarnos y quiere saciarnos de su espíritu, de su presencia. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.